Perfecto. Bueno, ahora sí. Bienvenidos, bienvenidas eh, a la clase de hoy, miércoles. Ya tenemos pocos encuentros, pero bueno, vienen siendo productivos. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana largo, recontra largo. Y bueno, vamos a aprovechar para seguir aprendiendo. Para aquellas personas que recién hoy empiezan, que por ahí estoy viendo alguna que otra. Bueno, mi nombre es Diego Soto, soy técnico de fútbol, soy profesor de educación física eh, y bueno, soy actualmente el director de la Escuela esta de Técnicos y tenemos un par de materias en licencia A y en licencia C con ustedes, ¿sí? Y bueno, la materia de hoy es bases psicológicas y pedagógicas del entrenamiento deportivo, ¿sí? Donde por ahí apuntamos justamente a tener algún sustento teórico en lo que tiene que ver con los niños, las niñas, sus características evolutivas, ¿sí? Cuáles son las características que tienen en las diferentes edades infantiles, eh, y bueno, de qué manera afrontar, ¿sí? A la hora de planificar, cómo podemos afrontar nuestra clase, ¿sí? En base a las edades con las cuales estemos trabajando. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que fue la última clase y ahí enganchamos enseguida, ¿sí? Con lo que es la clase de hoy. Eh, Hoy van a tener, eh, hoy empieza un profe de táctica, ¿sí? Eh, Táctica para el fútbol infantil, bases tácticas, ¿sí? Para el fútbol infantil, que es lo que van a empezar hoy con el profe de 9 y 20 a 10, ¿sí? Por lo general van a arrancar a las 8 quizás con alguna otra materia, eh, y el cursado va a ser de 8 a 10. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, clase anterior lo vamos a ver así rapidísimo, ¿sí? Habíamos visto algunos conceptos, ¿sí? Que tenían que ver con la docencia. Nosotros en el arte de ser entrenadores o de estar frente a un grupo, eh, estamos haciendo ni más ni menos que un acto de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Para eso habíamos hablado sobre una ciencia que es la pedagogía, ¿sí? ¿Qué era lo que abarcaba esta ciencia? Eh, ¿Cuáles eran cuál era el concepto? Y bueno, habíamos quedado en que la ciencia estudiaba la educación, ¿sí? Cómo era el fenómeno sociocultural de enseñanza y aprendizaje, y también habíamos dicho e interpretado que la pedagogía como ciencia está atravesada por otras ciencias más, ¿sí? Como la historia, la psicología, la sociología, ¿sí? Por eso es que se nutre de todas esas ciencias para poder enriquecerse, ¿sí? Después habíamos visto que era la didáctica, ¿sí? Que se desprendía, habíamos dicho que, digamos, la pedagogía era como una ciencia madre, ¿no? De ella se desprendían algunas ramas, una era la didáctica, ¿sí? Que se encargaba de estudiar cómo eran esos procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? La relación que había entre la teoría y la práctica, ¿no? Y bueno, cómo se hacía a través de técnicas, ¿sí? Y de métodos de enseñanza. Por lo tanto, también de la didáctica se desprendía algo que tenía que ver y que se llama metodología, ¿sí? Que era un conjunto de estrategias, procedimientos, ¿sí? Todo lo que nosotros, o los caminos que nosotros realizamos o queremos tomar para poder facilitarle el aprendizaje a una persona, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Habíamos dicho, sí, que era la enseñanza. Bueno, de esa metodología, ¿sí? Nosotros, el accionar, ¿sí? Es la enseñanza, ¿no? Cómo lo llevamos al campo. En la enseñanza nosotros involucramos a las personas, en este caso, como estamos en licencia C, eh, trabajamos con pequeños, niños y niñas, ¿sí? Entonces nosotros ahí involucramos, ¿sí? En la adquisición y el desarrollo de las habilidades, hábitos y destrezas
donde estas personitas, ¿sí?, no son un ente pasivo en el cual esas personas están ahí y nosotros le brindamos el conocimiento, sino que intentamos de que este aprendizaje sea un aprendizaje consciente, es decir, que se sepa lo que nosotros intentamos enseñar y sobre todo que si llegan a haber conductas creativas por parte de niños y niñas, ¿sí?, que por favor no intentemos apagarlas, censurarlas o cualquier otra cosa, ¿sí? Acá justamente dice, ¿no?, el rol preponderante de la actividad del futuro técnico en la asimilación activa, consciente y creadora del pequeño futbolista. Es decir, nosotros tenemos que dejar que haya una creación, ¿sí? Bueno, habíamos hecho una pregunta disparadora, cómo llevábamos esto al fútbol, y habíamos visto un plan didáctico, ¿sí? No se lo voy a explicar ahora porque está explicado en el video, ¿sí?, en la grabación, donde todos estos globitos y flechitas, ¿sí?, conformaban lo que se llamaba un plan didáctico. ¿Estamos? Bueno, hasta ahí la introducción de lo que fue la clase anterior, ¿sí? Bueno, cómo vamos a continuar? Eh, desde la capacitación o el curso de entrenadores, ¿sí?, nosotros siempre intentamos abordar esta pregunta, ¿sí?, que tiene que ver con qué es más importante, ¿sí?, la teoría o la práctica, ¿tá? Eh, ¿Por qué hacemos esta pregunta? ¿Sí? Porque, bueno, nosotros como entrenadores tenemos que reunir todas estas capacidades, ¿sí? Estudios, ¿sí?, como el que están haciendo ustedes, capacitaciones y sobre todo actualización, ¿sí? Una vez que, bueno, los estudios son, por ejemplo, los que ustedes están llevando a cabo ahora, ¿sí? Capacitaciones las que pueden llegar a realizar una vez que ya están recibidos de técnicos, y las actualizaciones, obviamente, que también son importantes realizarlas, no es que se van a quedar con lo que aprendieron en el curso de entrenadores y después ya no se toca un libro o, bueno, o digamos no realizan otro tipo de actualizaciones, capacitaciones o cursos. Eh, ¿Se entiende? Entonces, todas estas cuestiones nosotros tenemos que constantemente estar aprendiendo y sobre todo estar intercambiando información con entrenadores, con profes y con gente que está en el ámbito nuestro, ¿sí? Eh, ¿Qué otras cosas tenemos? ¿Sí? Las experiencias prácticas, ¿sí? Entonces, por un lado, la teoría, donde tenemos que tener estudios, capacitación y actualización, y las experiencias prácticas, ¿sí? ¿Cuáles son las experiencias prácticas? Las horas de entrenamiento, ¿sí? Lo que entre paréntesis acá llamamos laboratorio práctico, ¿sí? Digamos, no solamente nos basamos en la teoría y en los estudios, sino que también en esas experiencias prácticas, las horas de entrenamiento, ¿sí?, los fines de semana que nosotros y ustedes seguramente han tenido en cuanto a lo que es la práctica, en cuanto a lo que es estar fines de semana trabajando en sus clubes, ¿sí? Horas semanales en lo que tiene que ver con el entrenamiento, ¿estamos? Y todas las prácticas e intercambios que ahí surgen, ¿no? Entonces, entre una cuestión y la otra, ¿sí?, está la teoría y está la práctica, ¿sí? La teoría son todos los estudios que nosotros tenemos, que las lecturas, ¿sí?, los cursos, y después las experiencias prácticas, ¿está? Eh, ¿Qué tenemos que hacer para mejorarnos nosotros? Justamente lo que dice ahí en el tercer punto, que tiene que ver con la decodificación, ¿sí?, de la información entre la teoría y la práctica. ¿Estamos? Eh, y acá, en cuanto a decodificación, ¿sí?, nosotros intentamos decir que por ahí saber interpretar, ¿sí?, el conocimiento en cuanto a texto o en cuanto a teoría, ¿sí?, y saber decodificarla para poder, digamos, llevarla a nuestro campo de acción. Estamos entendiendo que
vamos a encontrarnos con algunas teorías en las cuales nosotros podemos o no estar de acuerdo, y al mismo tiempo también, ¿sí? Sabemos que podemos o no podemos implementarlas en nuestro campo de acción. ¿Estamos? O, por ejemplo, ustedes ven, qué sé yo, algún ejercicio, algún video, y saben que ese tipo de capacitaciones quizá no es acorde con el cual ustedes están trabajando, ¿sí? O es un estímulo que por ahí no es el adecuado para su grupo, ¿no? ¿Se entiende? Esa es la decodificación que hay que hacer de la información entre la teoría y la práctica, ¿no? A eso por ahí nos referimos. Bueno, y acá está la balanza, ¿sí? Que por ahí nosotros decimos que la práctica es un poquito más importante que la teoría, ¿sí? Pero ojo, que no estamos diciendo que solamente teniendo la práctica, ¿sí? Podemos llegar a ser tan buenos como aquellas personas que tienen práctica y teoría, ¿sí? La teoría, nosotros acá estamos diciendo que la teoría es sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nuestra práctica la basamos, ¿sí? En estudios científicos, son los estudios que tienen mayor peso académico, ¿sí? Aquellos estudios que están basados en la ciencia, ¿sí? También tenemos información como estadísticas o tecnologías, ¿sí? También tenemos libros que pueden servirnos, ¿sí? Como por ejemplo biografías, o cualquier libro de entrenamiento que a nosotros nos pueda servir, ¿sí? Pero digamos, si todo esto nosotros solamente lo tenemos y solamente lo tenemos de adorno, porque no tenemos nada de práctica, no sabemos cómo aplicarlo en la práctica, todo esto va a ser en vano, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros tenemos muchas horas de práctica, eh, y entendemos, sí, que eso es sumamente importante, y a eso le sumamos que también vamos a tener estudios científicos o vamos a tener acceso, ¿sí? A la teoría en cuanto a lo que serían libros, lectura de estudios, saber decodificar información sobre tecnologías, ¿sí? Estadísticas, o lo que leemos en los libros lo vamos a comprender de una manera mucho más fácil, ¿sí? Cuando nosotros tenemos horas de práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que leemos nos imaginamos, y ahora por ahí más adelante lo vamos a ver, nos imaginamos, ¿sí? Lo que estamos leyendo en alguna situación práctica que nosotros hayamos tenido, qué sé yo, en algún trabajito que hicimos en el club o en alguna situación que me haya pasado, ¿sí? En alguna práctica con algún equipo. Todo ese tipo de cuestiones se hacen mucho más fuertes cuando nosotros tenemos muchas horas de práctica, muchas horas en el campo, ¿sí? Eso es sumamente importante. Por eso es que acá en este gráfico nosotros pusimos que la práctica quizás tenga un poquito más de peso que la teoría, ¿sí? No porque sea más importante la práctica que la teoría o que solamente la práctica me puede habilitar para, ¿sí? Poder realizar algún tipo de cuestión en algún entrenamiento o en algún club. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Si alguien tiene alguna consulta, me la dice. Bueno, y acá esto lo vamos a leer, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes maneras de enseñar, ¿sí? Hablábamos hace un rato del concepto de enseñanza, ¿sí? Que se desprendía de la pedagogía, que se desprendía de la didáctica, ¿sí? Que se desprendía una rama que era la metodología, ¿sí? Dentro de la metodología, nosotros tenemos diferentes maneras de enseñar, ¿sí? Diferentes métodos. Uno de los métodos, ¿sí? Que son por ahí más conocidos, se llama el método analítico, ¿sí? Bueno, ¿cómo es esto? Esperen que está llegando gente todavía. ¿Cómo es esto, sí? Bueno, el método de enseñanza analítico dice que, bueno, en la práctica deportiva, la pedagogía analítica plantea un análisis de los elementos de un conjunto por separado, ¿sí? Con el fin de automatizarlos para posteriormente encadenarlos al final, ¿sí?
y hasta ahí me siguen, sería una acción despedazarla y enseñarla por partes. ¿Sí? Bien, sigue. En otras palabras, se trataría de determinar los elementos constituyentes de los juegos deportivos colectivos siguiendo los tres pasos metodológicos. ¿Sí? Establecemos un listado de acciones técnicas que un jugador puede realizar. Analizamos cada uno de los elementos de esa técnica, ¿sí? Por separado, con el fin de facilitar la asimilación. ¿Estamos? Para que lo pueda aprender de manera más fácil. Y después establecemos un encadenamiento de los diferentes gestos en una progresión metodológica. ¿Para qué? Para que al final del proceso, ¿sí?, de aprendizaje el jugador conozca el análisis de ese gesto o la secuenciación de la totalidad de los elementos, ¿sí?, que estructuran el sistema. En este caso sería un gesto de una técnica de fútbol, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos nosotros agarramos un gesto, por ejemplo, el pase, ¿sí?, y lo desmembramos, ¿está? Entonces nosotros sacamos de la situación de juego y empezamos a enseñar el pase, ¿sí?, de manera separada, ¿sí? Cómo tenemos que poner eh, el pie de apoyo, cómo tenemos que poner el, 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 pie para poder realizar un pase, por ejemplo, con cara interna, ¿sí? Y todo eso nosotros lo vamos desmenuzando y lo enseñamos por partes, ¿sí? ¿Se entiende? Eso sería un método de enseñanza analítica. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a tener ejemplos prácticos. ¿Vale? Bien, continuamos. Bueno, este tipo de pedagogía, ¿sí?, la empleamos con personas que, sí, cuando no reciben información, enseñan según su intuición. Bueno, de una manera muy empírica, ¿sí? Son los métodos comúnmente denominados tradicionales. Un método analítico es un método tradicional, ¿sí? Bueno, la pedagogía analítica propone un modelo de entrenamiento aislado, ¿sí? Se entrena la habilidad técnica elegida para introducir posteriormente, en el mejor de los casos, una situación predeterminada de juego y finalmente intentan integrarla en el contexto real de juego. Se incide en la ejecución repetitiva de unas habilidades específicas y técnicas sin preocuparse de cómo encajan o se maneja dentro de las exigencias del juego. El jugador no sabe utilizar su repertorio técnico en el juego, ¿sí? Dado que no se analizan situaciones de juego, sino elementos inconexos y aísla el gesto de su contexto, ¿sí? Acá lo que intenta decir en el último, en esta última parte, ¿sí?, es que justamente no hay conexión entre lo que es el gesto técnico que nosotros intentamos enseñar, ¿sí?, y una situación real de juego. ¿Estamos? Es como que no hay conexión ahí. ¿El gesto se aprende bien? Sí, se aprende bien, porque si nosotros desmembramos el gesto y después lo enseñamos de manera analítica, se puede hacer bien, ¿sí? Porque de hecho hay muchísima evidencia sobre eso, ¿está? Lo que pasa es que después cuando pones a esa persona en un contexto real de juego, no lo resuelve de la misma manera que lo puede resolver, ¿sí?, cuando lo hace solo, cuando lo hace sola, ¿sí?, en una situación analítica. ¿Se entiende hasta ahí? Y acá, por ejemplo, lo llevamos a un ejemplo real. Eh, por ejemplo, yo puedo tener una muy buena técnica, ¿sí?, de pase para poder enseñarla y mostrarla, ¿sí? Ahora, a mí me pone a jugar con 10 monos, ¿sí?, donde todos los muñequitos se empiezan a mover y quizá el pase mío no es tan bueno como cuando yo lo muestro. ¿Se entiende? O hay muchas personas que tienen un buen gesto técnico y juegan, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a pegarle al arco o al travesaño, ¿sí? Entonces, juegan, tienen un buen gesto técnico, ¿sí?, patean bien, pero después cuando lo ponemos en un partido, no es tan bueno, ¿sí?, ese desenvolvimiento técnico que tiene, ¿está? Bueno, espero que hasta ahí me estén siguiendo. ¿Qué más? El método de enseñanza global, ¿sí? Es otro método de enseñanza, ¿sí? Ya estuvimos hablando del analítico, ahora hablamos
del global, ¿no? Bueno, el aprendizaje de gestos técnicos se realiza de forma integradora con la organización colectiva utilizada y aprendida por el equipo. ¿Sí? Acá ya cambiamos. Hay una organización colectiva, ¿sí? Donde otras personas eh, y, digamos, estamos ahí insertos en el grupo. ¿Sí? Es necesario situarse en un estilo de enseñanza no directiva, o sea, no tan rígida. En general se recomienda seguir una pedagogía de las situaciones en las que el profesor explica la tarea a realizar. Una de las tareas a realizar tratando de provocar el descubrimiento personal del alumno, ¿sí? Es decir, cada alumno tiene que vivenciar esa práctica, ¿sí? Y a partir de eso saca sus propias conclusiones. Las situaciones pedagógicas tienen las características de proponer un problema motor en relación con la estructura de la actividad, del acto motor, y de tender a la formación de estereotipos flexibles, ¿no? Es decir, cuando habla de pedagogía de las situaciones, ¿sí? Un poquito más arriba, habla sobre situaciones jugadas, ¿no? Es decir, situaciones reales de juego, ¿sí? Y cuando habla sobre proponer un problema motor, se refiere a lo que yo justamente les estaba hablando hace un ratito, poner a ese muñequito a jugar con el resto de los muñecos, ¿sí? Para ver de qué manera, ¿sí? Hace que esa situación problema se pueda resolver y de qué manera estructuran el acto motor, ¿sí? Para poder resolver ante una situación X, ¿sí? Y bueno, ahí hay una tendencia a la formación de estereotipos flexibles, es decir, no siempre el pase está bien hecho cuando yo lo hago con cara interna, sino que quizás resuelve de otra manera y, digamos, la situación la resuelve igual. ¿Se entiende? Bueno, el juego se considera el motor esencial de la pedagogía del aprendizaje. Esto es, digamos, trascendental y es una de las cuestiones más importantes de la materia, pero por ahí es un tema que lo vamos a aprender un poquito más adelante, ¿no? Del juego como herramienta didáctica. Todos nosotros vamos a intentar hacerlo a través del juego, ¿no? Bueno, el juego como elemento fundamental eh, es algo que se puede entender fácilmente si observamos que en la práctica deportiva, sobre todo en los deportes colectivos, y en cualquier acción, todos los jugadores intervienen en forma global, ¿no? Todos los jugadores intervienen, ¿por qué? Porque si yo tengo la pelota, se plantean mecanismos de decisión, ¿sí? Pero si yo no tengo la pelota, igual estoy interactuando en el juego, ¿no? Igual intervengo en el juego porque de alguna manera, a través de mi movilidad o mi pasividad, yo estoy tomando decisiones también, ¿sí? Bueno, en la competición, ¿sí? En el juego real, los estímulos externos, es los compañeros, los adversarios, actúan directamente sobre el deportista. Bien en la tensión emotiva, porque justamente todo esto genera una cierta tensión emocional, o en la realización del gesto técnico, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de aislar el gesto técnico de su contexto constituye una situación artificial, es decir, saco el gesto técnico yo del pase y el control y lo pongo a hacer X gesto, ¿sí? Algún determinado gesto, y lo estoy sacando de su contexto real. ¿Entienden? ¿Qué más? Es fácil comprobar cómo algunos jugadores capaces de conseguir éxitos en condiciones aisladas fuera de la competición, por ejemplo, tiro libre al borde del área, recepción del balón con marcaje activo, no lo consiguen a lo largo de un partido, ¿sí? Eso es fácilmente apreciable en entrenamientos y partidos en categorías inferiores y menor medida en jugadores de alto nivel, ¿sí? Esto es crear contexto, ¿sí? Tenemos, y seguramente ustedes también se darán cuenta de esto, infinidad de personas o de jugadores, jugadoras, que cuando agarran una pelota se ponen a patear al borde del área, la clavan al ángulo, la ponen ahí donde quieran, ¿sí? Ahora, el contexto del partido, ¿sí? ¿No? La barrera, dónde está la pelota, gente que me habla, el contexto que tiene que ver con
el público que puede llegar a estar en el partido. Todo esto, ¿sí? Forma un contexto que hace que mi gesto técnico quizá no sea el mismo que cuando yo estoy pateando solo, fui al borde del área. ¿Se entiende? Y es lo que por ahí fundamenta ahí abajo. Solo la acción real de juego permite respetar el contexto global necesario para dar una orientación táctica a la formación técnico-táctica del futbolista. ¿Sí? Por este motivo se le da prioridad al modelo que sería el modelo global. ¿No? Bueno, paré un poquito ahí para que podamos charlar sobre esto que hablamos. Porque quedan muchas cosas acá, ¿sí? Eh, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el método analítico, ¿sí? Situaciones sacadas de contexto donde, digamos, resaltan algunos gestos técnicos, ¿sí? Y por qué habla sobre generar este tipo de situaciones en un método global, ¿no? Y ahora, el que quiere, abra el micrófono, ¿sí? Y si tiene alguna pregunta o algún aporte en cuanto a esto, ¿sí? Que lo puede realizar, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes han vivido en sus prácticas situaciones, estoy hablando como deportistas, ¿sí? Situaciones de métodos analíticos que hayan vivenciado? ¿Se dieron cuenta ustedes, si ustedes mismos como profe o como entrenadores, han usado el método analítico y se dieron cuenta de que lo están usando? ¿O son más de utilizar métodos globales, ¿sí? Donde haya juego, donde haya mucha interacción dentro del alumnado en una situación de juego, ¿no? Esa es la pregunta que yo les tiro ahora para que podamos hablar un poquito, ¿no? ¿Les quedó claro lo que es analítico y global? Si no, lo volvemos a explicar. Y abran el micrófono. Bueno, ahí lo veo a mi amigo Diego Manrique. ¿Cómo anda, Manrique? Hola, Diego, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Ya bien? Sí. Bien. Diego, ahora te voy a aprovechar a vos que sé que estás frente a un grupito de alumnos. Sí. Eh, ¿Te ha tocado alguna vez, bueno, vos también sos futbolista, ¿te ha tocado alguna vez trabajar durante mucho tiempo algún gesto técnico? ¿Tenés alguna anécdota o te acordás de algo relacionado con esto? En la parte analítica, por ejemplo, cuando era chiquito, me tocó vivenciarlo mucho con el tema de saltar a cabecear. Ah, bien, Era uno de los gestos donde sí pasábamos un buen rato analíticamente. Un bien. compañero al frente, enfrentados, tirábamos la pelotita hacia arriba, buen día, y tratar de cabecear y pegar, y sí, doblársela al compañero. Perfecto. Esa es una cuestión clásica, ¿no? El tema del buen día, porque, digamos, uno cuando por ahí mira un partido o está en compañía mirando un partido y ve que alguien se pierde un gol porque cabecea mal, Hacia arriba. claro, lo primero que dice, no, buen día, ¿no? Como diciendo, era Claro. así de esa manera. Y justamente ese, ese gesto es difícil de llevarlo a lo global. Sí, bueno, Es complicado trasladarlo a lo global para justamente por lo que vos decías, con un buen desarrollo, ¿no? Porque paraditos los dos y capaz que cabeceo siempre bien y hacia donde quiero, pero después trasladarlo a un juego, a un momento del partido, una situación de partido, ahí se complica y ves y te das cuenta que hace falta más por ahí lo global, llevarlo a que lo vayan aprendiendo jugando que solamente estando con un compañero enfrentados. perfecto, perfecto. Gracias, Diego. Nada. Bueno, ¿alguien más que haya tenido una situación así analítica y sabe reconocerla y nos quiera contar? ¿Nadie más? ¿A qué juegan? ¿Al vóley? ¿En la clase de fútbol? Ahí Jorge abrió el micrófono. A ver.
Bueno, no sé si también puedo, puedo participar, Sí, por pero sí supuesto. tengo... ¿Se escucha bien? Sí, 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 te escuchamos bien. Ah, bueno. No, la verdad que yo tengo muchísimas vivencias con el tema analítico. Muchas veces fueron de manera individual, antes, bueno, éramos un poquito más salvajes en ese sentido y las cosas que yo iba o que quería corregir las hacía de manera individual. Iba tratando de analizar, bueno, como dice la palabra, analizar por ahí la situación técnica y bueno, cuando creo que tenía 10 años, llegó un momento que, bueno, no, me cansé de no poder utilizar la pierna zurda, soy derecho y dije, bueno, esto tiene que terminar. En ese momento por ahí el aprendizaje sí era más tradicional y era la mayoría del tiempo jugar partido de fútbol. Así que bueno, agarré, me puse contra una pared en el patio de mi casa y empecé a copiar el gesto técnico que hacía con la derecha, hacerlo de la misma manera con la zurda. Y bueno, y empezar a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo y nada, creo que me dio el resultado, es lo que siempre le marco a muchos chicos que bueno, te repiten que te dicen que que es mala su pierna inhábil y que no saben, que no sirve, que no pueden. Y yo siempre les marco esa anécdota de que me lo propuse y nada, también traté de pulirlo lo máximo posible, copiando lo mismo que hacía con la derecha, hacerlo con la izquierda, hasta la manera de poner el pie. Y fue una gran solución que me sirvió de ahí para adelante, me sirvió porque puedo utilizar para rechazar, para pasar la pelota, para pasarla en corto y en largo, para patear, o sea, creo que fue una gran solución y nada, y fue de una manera analítica y la pude trasladar a lo global. Perfecto. Bueno, gracias, Jorge. Ahora, acá hay algo interesante, ¿no? Porque, digamos, Jorge se lo planteó solo él, ¿sí? El tema de yo tengo que mejorar con mi pierna menos hábil, así que en ese caso era la zurda, ¿sí? Ahora, eh, ustedes, digamos, ven como, por supuesto que puede ser una virtud de Jorge, ¿sí? Querer aprenderlo solo, pero ¿qué lectura hacemos también nosotros como entrenadores, ¿no? De esta situación en la cual habla Jorge, ¿sí? ¿Qué podemos sacar de acá nosotros si fuésemos entrenadores de Jorge en ese momento? A ver si alguno se anima. A ver. Diego, disculpa, ¿podés repetir? Sí, supongamos que nosotros somos los entrenadores de Jorge, ¿no? Eh, y bueno, Jorge patea bien con las dos, entonces nosotros le decimos, bueno, Jorge, qué bien que pateas con la zurda. Y él que nos dice, sí, porque yo pateo todo en mi casa todos los días, ¿sí? ¿Cuál es el planteo o el cuestionamiento que nosotros tenemos que hacernos, ¿sí? Si somos entrenadores de Jorge en ese caso. ¿Cuál sería? Porque tenemos uno solo, nada más. Tenemos un solo Jorge que se propone patear con la pierna izquierda. Sí, el resto no, uno solo se dio cuenta. ¿Qué tenemos que hacer con el resto? Entusiasmarlo con, buenas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andás? Entusiasmarlo con los pases de pelota con con ambas piernas, Exactamente. entre ¿Sí? compañeros. Hay un error ahí donde, perdón, no conozco, desconozco totalmente la situación, ¿no? Pero supongamos, Jorge, digamos, él quiso aprender a patear de zurda, ¿por qué? Porque era un déficit, ¿sí? Pero era un déficit porque parece que en la clase no encontraba el momento o el lugar para poder aprender a patear de zurda, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como docentes? Estimular desde nuestra clase, ¿sí? El uso de las dos piernas, ¿sí? Eso, digamos, es casi como que no se negocia. ¿Sí? Tenemos que tener eso presente siempre. Está muy bien lo que hizo Jorge, él quería aprender a patear de zurda también, ¿sí? Pero debería salir de nuestros entrenadores, ¿sí?
la manera de incentivar a que usen las dos piernas, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos tener mayores recursos. Eso, viste, no, es casi como que no se negocia. ¿Estamos? Bueno, ya vamos a ir, ya tendríamos que ir terminando, ¿sí? Y estuvo bueno este intercambio. Ahora vamos a hablar sobre, perdón, sobre lo que estábamos hablando, ¿sí? Vamos a ir viendo, eh, acá, tengo que yo voy a silenciar esto. Bien. Acá tenemos un ejemplo, y ojalá que lo puedan ver, ¿sí? Sobre una situación analítica, ¿sí? Bueno, acá tenemos un circuito de conducción, espero que lo puedan ver. Fíjense, es pura y exclusivamente analítico. Tenemos eh, elementos técnicos que están presentes, sí, la conducción, sí, planteado de diferentes maneras. Tenemos conos lineales, ¿sí? Donde tienen que ir con una pierna y con la otra. Tenemos conos dispuestos de otra manera, donde tienen que hacer la conducción en zigzag, ¿sí? Fíjense, con una pierna, bueno, ese siempre maneja la pierna derecha, pero nosotros por ahí podemos incentivarlo con una pierna y con la otra, ¿sí? Tenemos conos lineales también, pero acá tenemos que agregar un recurso que tiene que ver con rodear el conito, ¿sí? Como un rodeo hay que hacer, y llevo la pelota al otro lado, ¿sí? Circuito técnico tradicional, llevo con una pierna, rodeo, ¿sí? Y la tengo que llevar al otro lado. ¿Estamos? Ahí va, perfecto. Acá freno, conducción, freno, ¿sí? Fíjense que hay por ahí un solo toque nada más entre que tienen que llevar la pelota y frenarla, ¿sí? Hay más control y dominio. Acá voy al medio y tengo que cambiar de dirección. O hacen un rodeo, ¿sí? Siempre está la conducción presente y la estamos enseñando, ¿sí? A través del método analítico. ¿Está? Bueno, bien. Vamos con un método global, ¿sí? Y lo silencio. Un jueguito, se llama los robabalones, ¿sí? Jugamos para trabajar la conducción y el dribbling. Eh, bien, hay un equipo que ataca y un equipo que defiende. Y fíjense cómo están dispuestos, ¿no? En cuadrupedia, los atacantes tienen que pasar en conducción y tienen que llevar unas pelotitas que las llevan en la mano hasta el otro lado, ¿sí? El equipo que defiende tiene que estar siempre con 4 apoyos y no tiene que dejar que pase. ¿Estimulamos la conducción? Sí, la estimulamos porque tenemos que llegar al otro lado, ¿sí? En conducción. ¿Estamos? ¿Está presente? Sí, está presente. Hay un objetivo, ¿sí? El equipo que introduce la mayor cantidad de pelotitas es el equipo que gana. Una vez que le roban la pelota, tienen que volver a arrancar, ¿sí? Y hay gestos presentes, la conducción, el freno, la gambeta, todo lo que se enseña en las primeras edades. O lo que nosotros queremos que esté más presente en las primeras edades, está presente, sí, en este juego. Bueno, hay una variación ahí, pero no sé cuál es. Ah, cambiamos la disposición de las defensas, ¿sí? Hoy estaban, ahora en este momento están panza para arriba y hoy estaban panza para abajo, ¿sí? Siempre con 4 apoyos en el suelo. ¿Entiendes? No, está buenísimo. Ahí hay uno que la va canchereando. Bien, perfecto.
Bien, entonces era para mostrarles la diferencia, ¿sí? Entre un estímulo y el otro, ¿sí? En uno nosotros vimos que había una cierta disposición y un cierto contexto, y en el otro hay otro contexto, ¿sí? ¿Quién se anima a analizarlo a todo esto? ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias, las similitudes? Pues lo que ustedes creen que podría llegar a gustarles a ustedes como entrenadores. Tenemos que hablar, ¿eh? Abran los micrófonos. ¿Qué análisis podemos hacer esto? Desglosemos los dos videos, ¿sí? A ver, tenemos una persona que es de la cordillera, Lucas Fermín, ¿sí? ¿Cómo anda, Lucas? ¿Mucho frío hay por allá? Parece que no llega a internet. Listo. Sí, Con tema analítico, puede ser que sea más repetitivo, ¿sí? Cierto gesto técnico, repetirlo y repetirlo y repetirlo de una forma más individual por un lapso de exactamente. tiempo. Y el global se trata de tener un contexto más parecido al juego, donde hayan otros individuos y a la vez mi elección vaya cambiando según también lo que hace mi compañero o lo que no hace mi compañero o rival de juego. ¿Va por Perfecto. ahí? Perfecto, sí, por supuesto que va por ahí, por supuesto. Y en cuanto a lo que hacían, ¿sí? Eh, los participantes, ¿sí? Eh, ¿Cómo veían ustedes a los participantes de la primera actividad y de la segunda actividad? ¿Sí? ¿Quiénes eran? ¿Cómo intervenían? ¿De qué manera intervenían? ¿Sí? Si no intervenían, ¿qué pasaba cuando no intervenían? Mirá, de mi punto de vista, por lo que vi yo, trabajan mucho lo que es la motricidad. A la vez de trabajar la motricidad, trabajan diferentes aspectos de acuerdo al pegue, a la manera de forma de pegar y diferentes formas de pegar con el pie a la pelota, en el momento de tratar de sacársela. Porque vos Bien, fíjate, el que está por arriba le trata de pegar de empeine, y el que está por abajo le trata de pegar con el costado, por ejemplo. bien, puede ser, esa es una buena observación, ¿sí? Ahí hiciste una observación sobre la segunda actividad, ¿no? Claro. Claro, perfecto. Bien, bueno. Es un buen punto ese, Walter, de la observación que haces, ¿sí? Y les pregunto, ¿cuál era el nivel de participación, ¿sí? O el porcentaje de participación, ¿sí? Entre la primera actividad y la segunda, ¿sí? Porque en la primera participaban, ¿sí? Los individuos y en la segunda también había una participación, ¿sí? ¿Cómo era una en una actividad y cómo era la otra en otra actividad? Buenas Hola, noches, hola. permiso. Me hablaron todos juntos, me encanta, dale. No, por ahí lo que yo veía en el analítico, que es al ser de manera individual, es como algo más monótono. Y por ahí en cuanto a la segunda actividad, que es grupal, como que los chicos era la parte pedagógica como más entretenido. Por ahí lo vi de ese lado. Eh, Bien, por ahí al ser individual y al repetir el trabajo, por ahí el mismo trabajo por un lapso de tiempo es como que es algo monótono para el chico, la chica, el jugador, y por ahí en cuanto a lo grupal es como más divertido, más como entretenido para los chicos. Por ahí esa observación de mi parte. perfecto, gracias, Damián. Lucas, vos querías decir algo. Hola, sí, acá es que él no podía habilitar el micrófono. Hola, Lucas. Bueno, comparto lo que dijo recién el compañero.
Me Sí. parece que en el segundo, más allá de lo grupal, iban intercambiando, creo, y después, bueno, las posiciones, uno boca abajo y otro boca arriba, como decías, y creo que iban intercambiando tanto los jugadores que avanzaban con la pelota como los que estaban en el piso. Bien, perfecto, perfecto. Buenísimo. Me encanta cómo por ahí tenemos este tipo de intercambio, ¿sí? Los puntos de vista de cada uno y quizás alguno observa una cosa que quizás el otro no pudo aportar, ¿sí? O uno refuerza lo que vio la otra persona, ¿sí? Digamos, por ese lado es donde a nosotros nos gusta que vayamos, ¿sí? Porque, digamos, esto se trata de eso, ¿sí? De que haya un intercambio y de que todos aprendamos de todos, ¿sí? Pero bueno, la idea de hoy era justamente esto, ¿sí? De que haya un muestreo sobre los diferentes métodos, ¿sí? Que nosotros podemos utilizar en nuestras clases y que también muchas veces vivenciamos, ¿sí? Como los métodos analíticos y globales, que tienen diferentes nombres, ¿sí? El método global ustedes lo van a, por ahí lo pueden encontrar como método situacional, ¿sí? Eh, el método analítico también, ¿sí? Como un poco más mecánico, pero bueno, existen diferencias entre los dos, ustedes tienen que saber reconocer esto, ¿sí? Y nosotros desde acá, desde la Escuela de Entrenadores, tenemos la obligación de mostrarles, ¿sí? Cuáles son los métodos de enseñanza. Después cada uno de ustedes, cuando esté en su práctica, cada uno va a elegir la manera en que quiere enseñar, ¿sí? Eh, por lo tanto, no están obligados a hacer lo que por ahí nosotros pensamos, ¿no? Yo, por supuesto que yo tengo mi manera de pensar y mi elección, ¿sí? En cuanto a mis prácticas, ¿sí? Pero bueno, eso es un punto de vista mío, no tiene nada que ver con lo que por ahí ustedes puedan llegar a pensar o a elegir, ¿sí? ¿Se entiende? Sí tenemos que conocer las diferencias, que en el método analítico es un gesto técnico desglosado y que se llega al aprendizaje repitiéndolo muchas veces, ¿sí? Y que por ahí el método global tiene algunas cosas que el analítico no lo tiene, ¿sí? Y el método analítico tiene algunas cosas que el global no lo tiene, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones tenemos que aprenderlas, tenemos que saberlas porque nosotros vamos a ser entrenadores y como tales debemos conocer, ¿sí? Cuáles son las diferencias. ¿Se entiende? Después, cuando nosotros estemos en nuestro entrenamiento, vamos a hacer lo que nosotros creamos mejor, ¿sí? Es decir, yo elijo el método analítico porque yo creo que es mejor, ¿sí? Yo pienso que el método global es mucho mejor y solamente utilizo eso, ¿sí? O uso los dos en diferentes porcentajes porque creo que uno puede potenciar al otro. ¿Se entiende? Esas son las cosas, lo que pasa es que ustedes lo tienen que saber, ¿sí? Para poder fundamentar y estar seguros de la práctica que ustedes realizan, ¿sí? Yo lo hago de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjate que el método analítico te da cierta cosa, el método global te da cierta cosa, pero al mismo tiempo mi manera de trabajar es esta. ¿Se entiende? Les da mucha más seguridad a ustedes tener ese conocimiento. ¿Se entiende? Bueno, por ese lado va el tema, intentar darles ejemplos prácticos, ¿sí? Y en el momento que nosotros nos encontremos, ¿sí? Cuando vayamos a las clases prácticas, vamos a poder vivenciar todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Saber reconocerlas también. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, eh, supuestamente el profe de táctica tenía que, tenía que entrar ahora, ¿sí? Ahí yo le mandé el enlace. Pero por las dudas le voy a preguntar, ¿sí? Si quieren les doy 2 minutitos, ¿sí? Donde pueden ustedes acomodarse y volvemos a retomar, ¿sí? Mientras tanto yo, obviamente que
los despido, ¿sí? Y bueno, me voy a quedar acá porque tengo que quedar, ¿sí? Pero, digamos, yo ahora mi clase, mi parte ya terminó, ¿sí? Eh, Acuérdense lo que les dije sobre la documentación, para que podamos armarles el legajo lo más rápido posible, ¿sí? Completen la ficha de inscripción, envíenla al lugar, a la dirección de correo esa que les dije, ¿sí? Eh, para que puedan tener ya los legajos armados, y que puedan tener toda la documentación, ¿sí? Después, más adelante, ustedes van a ver, nosotros ahora tenemos programada programada, no, pensada un acto, ¿sí? Que tiene que ver con entregas de diplomas y analíticos, eh, para el mes que viene, ¿sí? De las licencias anteriores, ¿sí? Bueno, seguramente que lo vamos a invitar a ustedes para que participen, pero bueno, vamos a entregar ahí algunos diplomas y analíticos, ¿sí? Para los egresados, ¿está? Y van a ver muchos anuncios porque también la escuela nuestra es como que necesitamos que siga creciendo, ¿sí? Así que bueno, ahora los despido por un momentito, y voy a contactarme con el profe, que parece que va a dormir. Bueno, nos vemos dentro de poquito. Bueno, Modito, saludos. Nos vemos, buenas noches. Bueno, ahí estamos. Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Chicos, Jorge Morán, profe de táctica. Eh, yo los dejo, no sé cómo querés que hagamos, profe. Te dejo de anfitrión y vos finalizás, ya se está grabando, así que cuando se termina la grabación, eso directamente, o querés que me quede por acá por las dudas, yo no tengo problema. No, no, me da lo mismo. No, 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 Bueno, no habría problema, cualquier cosa. Por ser la bueno, primera vez, sí, podés quedar ahí por las dudas. dale, dale, sí, Pero sí, quedo anfitrión, no, no hay problema. perfecto, dale. Yo me quedo, apago todo, y vos te Dale, quedás dando una clase, tomate el dale. tiempo. No, Bueno, eh, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Mi nombre es Jorge Morán, soy entrenador de fútbol. Eh, trabajo, tengo 39 años, trabajo ya este va a ser el año 16 que trabajo con chicos. Entre ellos también estuve en fútbol, también 4 años dirigiendo categorías de primera división también, así que pasé un poco por todo, por infantiles, me faltan inferiores, pero bueno, pasé por infantiles, por Babi, lo que es fútbol 5 y fútbol 8. Eh, Así que bueno, vengo un poco a abarcar esto de la táctica, de lo que es
en el primer nivel, digamos, el nivel inicial, lo que es el conocimiento sobre la táctica, que bueno, la táctica, como para ser un poquito más específico, es todo lo que tiene que ver con las posiciones, ya sean individuales o sean de lo colectivo, cómo se va a posicionar un equipo, cómo las funciones también, tiene que ver las funciones que van a cumplir cada jugador. Y bueno, en esta etapa por ahí de iniciación es muy importante porque la mayoría desconoce, pero completamente, desconoce completamente las funciones, las tareas, los roles a cumplir en cada posición y también por ahí los esquemas o las ideas que tiene un entrenador sobre un equipo y bueno, un poco lo que voy a tratar de ayudarlos a entender un poco de lo que es la táctica en el fútbol infantil. Creo que no deja de ser importante porque, bueno, a diferencia de otras edades donde uno ya tiene cierto bagaje y ya ha tenido experiencias, acá hay muchos que descubren lo que es defender, lo que es atacar, lo que es empezar defendiendo y seguir, continuar atacando. Muchos niños que no saben que se puede atacar y se puede defender, o se puede defender y se puede atacar. Entonces, siempre que estamos en fútbol infantil, tenemos que entender que la mayoría de los niños, bueno, tienen desconocimiento, ¿sí? Entonces es todo nuevo y uno tiene que intentar ser lo más pedagógico posible, porque aunque uno crea que juegan a los jueguitos como juegan al FIFA o miran la tele, les es difícil interpretar o entender realmente la importancia de estar bien parado, de cumplir una función, para qué sirve, en qué situación del partido por ahí tiene impacto. Por eso mismo que, bueno, sabiendo que no se puede quizás dejar de lado en el fútbol infantil que son niños, y que obviamente uno tiene que usar terminologías adecuadas. Muchas veces el tema de la táctica se resuelve con palabras concretas, como abrir, como cerrar, como achicar, como apretar, ¿sí? Que por ahí en jugadores juveniles o adultos es fácil de resolver, pero que si en un niño uno no las explica técnicamente lo que significa cada palabra y que tiene que ver con cada posición. Por ejemplo, decirle a un delantero apretá quiere decir directamente sobre el defensor o sobre el arquero. No es lo mismo así con un defensor. Cuando uno le dice apretá, va a ser sobre el delantero, ya que sea sobre un mediocampista, va a generar un inconveniente táctico. Entonces, eh, creo que la parte táctica en chicos es muy importante si uno le va haciendo entender no solo la función, sino no solo el objetivo, sino también la terminología. ¿Qué en qué se basa tal palabra y cuáles son, qué es lo que abarca? ¿Sí? Eh, por ahí, mirando un poco el plan que vamos a recorrer durante todo el ciclo, la terminología creo que es una de las cosas en las que tenemos que hacer mucho foco, ¿sí? Tenemos que hacer mucho foco porque es fácil resolver cuestiones colectivas de la táctica con palabras, como les estaba explicando, con palabras. Uno explica con una palabra en concreto cómo abrir y cerrar,
y hay muchos chicos de 8, 10, 11 años que nunca se lo han explicado y uno se lo tiene que explicar y quizás lleva 4 o 5 años jugando y nunca le han dicho eh, cuál es el objetivo, cuál es la resolución y para qué sirve. Entonces pasa a ser muy importante la parte táctica, eh, porque obviamente uno aplica la parte técnica individual para resolver, pero si no entiende la parte táctica, es un grave problema porque no sabe en qué momentos y en qué situaciones resolverlas, eh, y eso es lo que trae muchos problemas en la interpretación del juego. Hoy en día está visto que el jugador, bueno, hoy en día se ha hecho muy físico, sí, antes quizá era muy técnico, pero bueno, hoy se ha agregado la parte táctica, la inteligencia, entonces jugadores que por ahí carecen o son deficientes en varios aspectos técnicos, terminan siendo importantes por el entendimiento y la interpretación de la idea, de la forma en la que quiera que el técnico quiere que el equipo funcione, de las tareas a realizar, ¿sí? Entonces por ahí uno dice, bueno, este jugador no es muy rápido, no patea muy fuerte o muy preciso, pero ocupa los espacios y me soluciona los agujeros que dejo al atacar o al defender. Entonces pasa a ser una pieza muy importante. Eh, Eso sería un poco todo, como para dar un pantallazo de lo que es la táctica en el fútbol infantil. La táctica tiene mucha importancia porque uno puede enseñar, como veíamos recién, cuestiones analíticas o cuestiones técnicas, pero si el jugador no sabe aplicarlas en cada rol y función, sea colectivo o sea individual, eh, eso va a quedar minimizado o va a terminar siendo deficiente por no saber los momentos o las situaciones en que aplicarlas. Eh, Así que bueno, vamos a estar analizando un poquito de todo, sistemas, ¿sí? Ya sea en fútbol 5, en fútbol 8, eh, o iniciación de fútbol 11, saber eh, qué, qué roles y funciones son importantes, como también saber que, bueno, en edades tempranas no deja de ser importante, aunque nunca deja de ser importante, cumplir muchos roles, muchas funciones, probar a los nenes. Hay posiciones y capacidades para todo tipo de chicos, entonces uno tiene que ir experimentando, que ellos experimenten, por más que estén a disgusto, hacerles entender que uno puede hacer muchas cosas dentro de un equipo de fútbol, no solo eh, correr y tirar centros, ¿sí? Sino también puede jugar por el centro del campo o si tiene que pasar a una zona defensiva, tiene que saber, pero obviamente nosotros somos los encargados de darle las herramientas y tenemos que estar preparados para esas situaciones. Así que, bueno, les doy la bienvenida y nada, espero, una rama del fútbol muy importante y que, bueno, cuando estamos en la televisión o en una cancha de fútbol, todos analizamos, todos vemos cómo podría pararse tal jugador o tal equipo y bueno, esto es una forma también de que, y todos también vemos diferente, hay algunos que les gusta más ofensivo, más defensivo, más conservador, más directo. eh, entonces creo que es muy abarcativo y todas las ideas son válidas. Pero bueno, en chicos creo que la comunicación y la información previa resuelve muchas cuestiones que el niño, por desconocimiento, por inexperiencia, no las tiene, diferente a un juvenil o a un adulto que, bueno, ya ha pasado por experiencia y tiene cierta información recopilada, entonces se le hace más simple. Como para empezar a interactuar un poco con ustedes, nada, me gustaría
saber qué les gusta de la táctica o qué entienden por táctica, eh, y qué real importancia le ven en el fútbol infantil. Eh, Nada, que los que quieran hablar me cuenten un poco de su experiencia, y si por ahí los sorprende un poco el pantallazo que les doy de que no lo tenían tan presente. Sé que algunos por ahí trabajan o han trabajado o han jugado, y bueno, por ahí para las personas que hemos absorbido mucha información o hemos estado en equipos o hemos dirigido, nos resulta fácil, pero bueno, después tenemos que entender que cada vez que agarramos un equipo de nenes, tiene que ir haciendo un análisis y una evaluación de realmente qué entienden sobre salir, achicar, apurar, apretar, cerrar, meterse atrás, ir a buscarlo, ir a presionar, todas esas cuestiones que parecen, eh, como que si todos, por lo que son los videojuegos o la televisión, deberíamos saberlo, y hay muchos nenes que uno los ve resolver mal o interpretar mal el juego por no tener la información necesaria. Así que bueno, eh, me gustaría interactuar un poco y que me cuenten un poco la experiencia que tienen, o de lo que yo he hablado, que si hay algo que por ahí les sorprende o les agrada escuchar de tener esta información, de que para los niños es tan importante tener una información previa siempre, ya sea para cualquier rol o función. eh, pueden hablar. ¿Quién está para hablar? Lucas. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias. Yo mucha experiencia con los chicos no tengo, por ahí acompaño desde afuera, todavía no tengo un grupo a cargo, por ahí más que nada con jóvenes o adolescentes. Tengo grupos acá a cargo, pero de futsal. Yo te quería consultar en chicos, ¿cuál es la edad promedio en que ellos empiezan a captar esta información y a retener la información de sus posiciones y demás? Cuando deja de ser recreativo y pasa a ser más competitivo, por así decirlo, sanamente, ¿no? Entre ellos. Está muy buena. ¿Qué tal, Lucas? Está muy buena la pregunta. Y no, la realidad es que depende. Siempre que uno trata con niños, tiene que entender que todos tienen procesos diferentes. No todos tienen el mismo proceso o se encuentran en el mismo proceso de maduración. Creo que ese es el gran trabajo que uno tiene que hacer, entender la realidad del nene, ¿sí? Porque uno quizás eh, lo básico, yo creo que lo básico en la primera etapa entre los 4, 5, 6 años, es hacerles entender que hay que atacar y que hay que defender, ¿sí? Creo que Sí. no me parece algo menor, no me parece algo menor. Yo creo que no, muchos creen que ellos los tienen que saber por naturaleza, y no es así. Yo creo que uno le tiene que hacer entender las maneras en las que se atacan y las maneras en las que se defiende. Y muchas veces eh, ves situaciones de partidos en donde todo el mundo grita o el entrenador grita, pero claramente te das cuenta que no tienen la información adecuada de ir sobre la pelota, de cubrir el frente del arco, de que todos ayuden a la recuperación de la pelota, de que sean agresivos en el uno contra uno, de que no pasen de largo, de que si va uno, el otro no se quede esperando, sino que vaya a hacerle la cobertura por detrás, ayudarlo. Obviamente que no le vamos a decir que haga una cobertura, pero sí que si mi compañero fue hacia un costado, mi otro compañero tiene que venir por detrás por si lo sortean. Entonces, creo que la parte táctica no tiene una edad específica, sí que obviamente en esa iniciación de 4, 5, 6 años hay que enseñarle al nene de qué manera se ataca y de qué manera se defiende. Muchos no saben que lo primordial de un defensor es cuidar el arco y mantener la pelota lo más lejos posible del arco. Es como el primer mensaje que hay un nene que llega a una Sí. escuelita o juega el primer partido y, y se para naturalmente atrás. Sí, está espectacular eso, pero si vos no le enseñas que eh,
su primer objetivo es defender el arco, pararse enfrente mínimamente de alguien que viene con pelota, tratar de bloquearlo y una vez que tiene el balón, pasarlo hacia adelante, y por más que su naturaleza diga que tiene que defender, no sabe los roles y funciones claves y básicos de la zona defensiva. Ok. Después, por eso te digo, lo básico, la parte táctica, es desde el primer día que yo entren a la escuelita, hay que enseñarle, porque hay que enseñarle que hay que robar la pelota, hay que enseñarle que hay que retroceder, hay que enseñarle que hay que cuidar el arco, que acompañar, que llegar como una opción para un compañero, que una vez que la pelota sale, achicar hacia adelante, acompañar. Entonces la parte táctica creo que desde la primera vez que uno entiende el juego, eh, quizás cuando uno tiene 4 o 5 años, cuando corren mucho atrás de la pelota, lo hacen por la euforia misma, pero si uno creo que hace foco en eso, se lo puede ir explicando claramente y puede empezar a tirar los primeros mensajes de cómo se defiende y cómo se ataca. Así que creo que la parte táctica, desde que uno empieza a jugar un partido de fútbol y tiene mínima noción, obviamente que hoy se empieza de muy chiquito y hay nenes que por ahí no, ni siquiera tienen uso de razón, entonces por ahí es difícil, pero si uno le explica que hace goles en un lado y defiende en el otro, ya la parte táctica empieza a cumplir un rol. Por eso te digo, más básico, de lo más básico a lo más complejo. Yo creo que entre los 7 y los 10 años hay que aprender mucho sobre los roles y funciones. Cada uno tiene que saber qué hacer en caso de tener que intervenir en una jugada, ya sea en ataque, ya sea defensivo, y ya tiene que empezar a saber que no solamente cumple roles activos, o sea, cada vez que lo involucran en la jugada, sino también de forma pasiva, Claro. quedándose, por ejemplo, no sé, digo que viene por un lado derecho y le tengo que enseñar, o sea, va a defender el que está del lado izquierdo, va a defender y le tengo que enseñar el del lado derecho que uno tiene que ir volcándose hacia el lado que viene la pelota porque el arco está en la zona frontal, entonces no puede quedar aislado. O si un equipo eh, está atacando una cancha de fútbol 5, tiene que achicar el equipo porque cualquier rebote o cualquier salida de contra puede quedar o un remate o una recuperación rápida o estar cerca de la marca para recuperar y salir. Entonces, creo que no hay edad. En algunas etapas es más básico que en otras, ¿sí? En otras ya empezás con lo más complejo, pero creo que hay mucha deficiencia en la explicación porque uno ve por ahí los más chiquititos que cree que jueguen por naturaleza o tienen que ser libres, y esos aspectos que uno le da, esas herramientas que uno le da a un chiquitito que recién inicia, son primordiales para que él se desenvuelva cómodamente. Todos necesitamos herramientas para desarrollarnos en la actividad que hagamos con mayor comodidad y seguridad. Y eso es lo que le podemos dar a un niño que recién inicia. Le tengo que dar herramientas. En este caso, en el fútbol, es técnicas, resolutivas, y tienen que ser tácticas, además, obviamente, de las físicas, que eso lo va adquiriendo también, pero creo que le tenemos que dar herramientas. Hay muchas veces que por ahí no saben ejecutar, entonces con unas herramientas tácticas de decir, bueno, vamos a defender, vamos, somos cuatro, bueno, no somos no tenemos tantas cualidades técnicas, entonces vamos a defender los cuatro, es decir, no, vamos a defender. Cada vez que no tengamos la pelota, los cuatro nos comprometemos a defender. Ya eso ya es darle una idea táctica al equipo, así los nenes tengan 4, 5, 6 años, ya es darle una idea y de que ellos entiendan que si no tienen tanta facilidad de hacer goles, bueno, entonces vamos a cuidar un poquito más el arco. Y eso es lo que les vuelvo a repetir, que se ve como una falencia. Eh, Creo que el fútbol en sí es estrategia. Si uno, como entrenador, no baja una línea o una idea clara de decir vamos a hacer tal o cual cosa, y pasa a ser recreativo, pasa a ser algo en el que el nene va a mejorar la cuestión motriz, va
la cuestión técnica, va a divertirse, pero no va a estar aprendiendo nada. Y creo que eh, los años en el fútbol que los chicos tienen que estar, tienen que ir aprendiendo y absorbiendo información eh, todo el tiempo, sea poquito, sea mucho, sea técnica, sea táctica, sea física, sea resolutiva, tienen que absorber información. Entonces, todo lo que nosotros le podamos facilitar, creo que les sirve para ir acumulando información. Todo eso es acumulación de información y le va a facilitar en un futuro, le va a facilitar para entender el juego. Creo que es eso. La, 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 la posibilidad que nosotros le demos de eh, sumar herramientas tácticas le va a dar más seguridad y más conocimiento e interpretación sobre el juego. Entonces, por ahí tengo otras nenes de 10, 11, 12 años que decís, che, pero no entiende nada. Pero este nene juega hace 4 años. O sea, claro, no le dieron herramientas. No es que no entiende nada, no le dieron herramientas. Obviamente, como le decía, uno tiene que entender que cada nene tiene un proceso diferente. No todos los nenes tienen el mismo nivel de maduración que quizás un juvenil de 16, 17, 18 años o un adulto que uno los mide a todos con la misma vara. Entonces acá uno no solamente tiene que hacer un análisis y una evaluación grupal de las características, las cualidades que tiene en su equipo, sino que además tiene que empezar a conocer cada nene, cuál es su realidad. Cuando uno le da un mensaje, cómo lo absorbe, cómo lo capta, cómo lo aplica. Y ahí empieza a las exigencias y las diferencias de los roles. Obviamente, a un chico más desarrollado, que resuelve, que entiende lo que le digo, por supuesto que le voy a dar más herramientas y más funciones para que cumpla o funciones por ahí más determinantes que a un nene que todavía le falta ponerse a la par de un compañero en la fase madurativa, ya sea física o sea mental. ¿Sí? Porque hay chicos que son de la misma categoría y nacieron en noviembre y hay otro chico que nació en enero y hay 11 meses de diferencia, entonces no siempre ocurre así tan lineal, pero hay muchas veces que dejamos de lado eso y nos frustramos o nos fastidiamos con nuestros propios jugadores y no entendemos que los procesos madurativos están en diferentes procesos. Por eso yo les digo, eh, como para que opinen también, qué piensan sobre eso, qué conocen o quién ha tenido experiencias por ahí un poco más que ha chocado un poco con la realidad, de entender eso, de que pide las mismas funciones a los mismos chicos y tiene diferentes resultados, pero no porque no lo puedan hacer, sino porque las edades y los procesos madurativos son diferentes. Entonces, nada, que me cuenten un poco el que quiera eh, qué experiencias tienen sobre esto y qué les parece esto por ahí lo que les estoy comentando. Así que el que abra el micrófono, si quiere participar y comentar un poco sobre táctica y las experiencias que tengan, eh, los escuchamos para si no hablo solo. Si hay alguno interesado en comentar sobre táctica y, y de las experiencias, de lo que hayan visto, creo que eh, estaría bueno. Así que si alguno quiere hablar, no hay ningún problema. Prende el micrófono. A ver, Analía. ¿Sí? Diego. Sí, gracias, se me Analía. había salido. Hola, Hola, ¿cómo estás, Analía? fue internet y me salí de la reunión. Ah, está Por bien, ahí. está bien. Sí, por ahí, perdón, Sí, por ahí Diego. el tema puede pasar también que el tema de la misma palabra táctica, ¿viste? Eh, Quizá por ahí es como que algunas personas como que le tienen temor a hablar y la verdad que una situación táctica es una situación de partido, ¿sí? Eh, Permitime por ahí remarcar lo que vos decías, en el juego de uno versus uno, o en las primeras edades, cuando hay que marcarle a nuestros niños y niñas que lo que tienen que hacer
es defender un arco y atacar el otro, ¿sí? Posicionarse para defender y posicionarse para atacar. Eh, Muchas veces nosotros los entrenadores quizás cometemos el error de darlo ya por sabido, ¿no? Como que el que está en el fútbol o le gusta el fútbol, tiene que tener incorporado eso, ¿sí? Y digamos, esas son herramientas tácticas que por ahí, no, si bien lo pueden ejecutar, pero no lo tienen presente y hay que remarcarlo, ¿viste? Ese tipo de cuestiones por ahí. Y muchas veces los adultos Sí, también. déjame interrumpirte ahí, Diego, porque sabes que hay una cuestión que, bueno, me costó bastante resolverla, pero que no entendía por qué los niños saben, o sea, llegan al deporte sabiendo qué hay que hacer, pero que si uno no se lo marca, ellos no lo pueden aplicar solamente por verlo en la televisión o como yo marcaba en un videojuego. Si el entrenador o el lugar al que llega no se lo explican y no se lo hacen entender o se lo exigen, el nene no lo lleva a cabo por haberlo visto en la televisión o por haber ido a una cancha de fútbol y haberlo visto. Eso está recontra claro que es así, salvo excepciones de nenes que nacen naturalmente con una interpretación diferente o superior a la media, pero después hay muchos que los han llevado 5 años a la cancha y cuando lo meten a jugar en una cancha de fútbol no saben qué hacer. Entonces ahí es cuando uno dice, no, no puedo dar nada por sabido, porque el nene necesita recopilar información de su entrenador y en el momento y cuando está en el entorno y en el contexto adecuado, no en una cancha de fútbol lo llevo a ver una primera división 3 años y después lo llevo a jugar y el nene tiene que saber. No es así. Exactamente, exactamente. Es así como decís vos. Por eso te digo que el error que muchas veces se puede llegar a cometer es dar por supuesto de que esas personitas ya tienen que saber lo que tienen que hacer, ¿no? Y muchas veces es la intervención de nosotros los entrenadores eh, en brindarle, digamos, ese medio y ese camino para que puedan entender un poquito mejor el juego y puedan desenvolverse un poquito mejor. Pero bueno, ya el tema de la táctica, ¿viste? Ya la misma palabra me ha pasado muchas veces de por ahí poder preguntar, ¿viste? O cuando vos decís, bueno, hablemos un poco sobre la táctica y parece como que, no sé, la persona que estuviera hablando es como algo así como un oráculo, ¿viste? Y en realidad es saber interpretar, claro, momentos de juego, ¿viste? Pero pasa eso también, ¿viste? Por ahí hay Sí, o una. muchos padres que por ahí dicen, hacelo simple o no, esas cosas le están llenando la cabeza y cuando realmente el nene necesita información, no necesita que le den información compleja, difícil de interpretar o en términos no adecuados, pero lo que necesita es información y si es información táctica, no quiere decir que el nene no va a jugar libre y se va a divertir, al contrario, va a tener herramientas para desenvolverse con seguridad y competir, que es lo que realmente quieren ellos, de que además de divertirse y de jugar, ellos quieren competir y hacer más goles que el rival. Claro, pasa por ese lado, por la información que nosotros le damos, ¿viste? O sea, es información lo que le damos información para que ellos puedan experimentar, pero mucha gente se espanta con eso. Sí, 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 es una palabra que le da como un tinte de profesionalidad y no es así, es parte del juego, es parte de lo básico y lo conceptual del juego desde que se inicia, por eso explicaba que cuando uno ya tiene uso de razón y le tienen que explicar que ataca y defiende, ya tiene el primer concepto táctico incorporado. Exactamente, exactamente. Bueno, eso era lo que yo por ahí quería decir. Por supuesto, incitar al resto a que también dé su opinión, ¿no? Sobre la experiencia que hayan tenido con respecto a la táctica, ¿no? Sí, sí, tal cual. El que quiera opinar, prende el micrófono más y comenta lo que quiera. Damián, Buenas noches, Jorge, ¿cómo estamos? buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo por ahí, en cuanto a lo que es niños, por ahí vengo acompañando a mi chiquitín. Tengo un chiquitito que juega en Racing desde los 4 años.
Y sí, por ahí veo la parte evolutiva esa que decís vos, por ahí que remarcás. Cuando recién ingresó era tratar de aprender cómo se ataca, cómo se defiende, cuál es el arco donde se hace el gol. Bueno, y es verdad el tema de lo que es la parte de la euforia, el querer correr, querer demostrar. Y a medida que fue avanzando, ha incorporado conceptos de táctica. En el caso del chiquitín, ta- más allá de que le guste jugar, también le gusta mirar. Es fanático del fútbol en sí, global. Así que bueno, yo por ahí me siento con él, por ahí juega, tiene la experiencia, la oportunidad de jugar, él juega ya cancha 8 de 2015 y juega delantero, es delantero. Y bueno, así que bueno, por ahí repasamos conceptos porque por ahí en el club no puede remarcar muchas partes tácticas al tener un grupo grande de chicos. Por ahí él ya está en un equipo Claro. y lo que por ahí sucede es que no, en los entrenamientos no juega con el mismo equipo que juega el fin de semana, entonces por ahí se pierde un poquito. Y hay conceptos por ahí tácticos que se pierden porque por ahí los profes son de educación física y por ahí hay cositas que por ahí yo veo que por ahí estarían bueno incorporar, pero que por ahí repasamos, sí. Sí, no, está bueno lo que comentás, porque bueno, después está la realidad de los clubes, la realidad de la gente que por ahí está capacitada para estar al frente de esos grupos y qué tantas herramientas le puede dar. Está bueno lo que decís, lo dijiste con un poco de miedo, igual como diciendo, che, yo le tiro conceptos a mi hijo, no sé si está bien. Está bien, está bien. Lo que yo quería explicar es que vos le des esos conceptos no quiere decir que él los vaya a aplicar o los pueda aplicar. Está buenísimo porque si los aplica es una información más y yo también lo he hecho con mi nene y hay cosas que aplica y hay cosas que le cuesta más y hay cosas que quizás no o no le interesan, Exacto, pero exacto. está bueno que nosotros le demos información, pero después en el contexto ya activo, en un contexto ya de juego o de entrenamiento, la Exacto. cabeza de ellos no tiene la capacidad de procesar todo, quizás todo lo que uno le dijo, entonces depende mucho del nene, depende mucho de su proceso madurativo, por ahí hay edades, quizás vos hoy le decís, bueno, mirá con este chico cómo cierra y cómo cubre la espalda de su compañero. Y hoy, no, hoy quizás vos ves que decís, pero no lo aplica, yo se lo expliqué y lo vimos. Y bueno, pero capaz que el año que viene, y si no el otro año, pero Exacto. en algún momento cuando él termine de madurar a cierto nivel, va a poder aplicarlo. Entonces, para mí está perfecto. O sea, es lo que yo digo es que muchas veces los entrenadores, porque un nene tiene un padre que jugó al fútbol y va hace 5 o 6 años a la cancha, tiene que entender todo. Y no es así, porque ellos necesitan, uno necesita adentrarse en el nene y mientras va dándole problemas y que lo tiene que resolver, uno se tiene que dar cuenta qué capacidad tiene el nene de resolver o de aplicar la información que uno le está dando. Entonces, no todos los nenes son diferentes, no todos los nenes son iguales, son diferentes. Por eso mismo uno tiene que diferenciar los roles y funciones, las exigencias y las responsabilidades. Por eso, si uno ve o vos ves que tu nene resuelve bien, es alguien que absorbe muy rápido la información, hay que darle información. Si uno ve que se fastidia o cuando uno le dice, viste esta situación, cómo lo resolvieron, pero vi que en la cancha no lo resolviste, y no hay que exigirle porque claramente Claro, no exacto. está en condiciones hoy en día de aplicar lo que uno está viendo o lo que uno le está aplicando. Pero información tienen que tener, porque yo les digo, hay muchos que van hace 4 años a entrenamiento y te dicen, che, pero no avanza. Bueno, pero esperá, porque no sabes en qué Exacto, momento tal toda cual. esa información recopilada se entremezcle con su maduración física y su maduración mental y haga un clic y el pibe pase a otro nivel sin que nadie se dé cuenta, o sea, de la noche a la mañana, y no va a ser de la noche a la mañana, va a ser toda la información que él fue recibiendo eh, y que fue acumulando para que el momento que el cerebro de él lo pueda procesar y aplicar en la realidad, lo va a llevar a obtener el resultado de vida. Entonces, nosotros tenemos que darle información, 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 información. Si pueden mirar fútbol y les gusta,
hay que acompañarlos. Si se puede comentar y ellos quieren que le comenten la situación del partido, hay que comentárselas, porque lo que ellos necesitan es información, mucha, pero obviamente que los procesos los manejan ellos, no nosotros. Tal cual, buenísimo, Jorge, gracias. No, a vos también. Bueno, no sé cómo estamos con... No te la quiero alargar mucho, Diego, no sé cómo estamos con el... Decime vos cómo estamos con el horario, no sé si hasta las 10, hasta las 10:30, no. Bueno, Como, sí, ya estamos pasados de tiempo. por eso no quiero estorbar a la gente para que tiene que comer o cocinar y estamos... No, es lindo, es lindo. Esto es lindo, ¿viste? Pero por ahí te lleva, este, el tema de los tiempos son medios tiranos. Igual yo le comentaba el otro día en una de las reuniones que hicimos, hay una de las licencias que se hace en Bariloche que terminan a la 1 de la mañana. ¿Viste? Empiezan a 11, terminan como a la 1 de la mañana. Ah, mira. Bueno, es complicado y nosotros por ahí, bueno, tenemos que entender este, los tiempos de nuestro alumnado. Así que bueno, pero bien, hoy ya tuvimos la primera clase, perfecto. Si Como querés para darle romper un poquito el cierre, hielo y ya después de armarles algo como para que tengan, mostrarles material como para que vayan guardando y vayan teniendo cositas puntuales que son como los patrones eh, que nos van guiando y que bueno, después tiene eh, todo, todos los ítems nuevos y todo lo que uno le vaya acumulando, pero bueno, por lo menos que vayan guardando información puntual como principios de la táctica y que son generales para todos los días y para todas las situaciones y después ya sí hacer algo más específico y centrarme en algo un poquito más específico de cada situación defensiva o ofensiva y, y nada, ahora fue un poquito general, así que cuando ya nos volvamos a ver les voy a dar algo como para que tengan algún material como para guiarse. buenísimo, perfecto, profe. Bueno, acá cerramos para que lo que tengo que hacer es terminar de grabar.